El caso del que hablaremos hoy es uno de los más increíbles del canal. Es poco probable que este tipo de historias se inventen incluso en Hollywood. Bueno, una vez más, estás convencido de que la vida misma escribe las historias más increíbles. La historia de hoy comienza en Brasil. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas el nombre de este país? Tal vez para alguien es el fútbol, para alguien es la serie brasileña, bueno, tal vez para alguien es el infinito bosque de la Amazonía. Sin embargo, además de lo anterior, Brasil es conocido por otros, es una tasa de criminalidad extremadamente alta. En cualquier ranking internacional, seguramente encontrará a Brasil entre los 10 países con la tasa de criminalidad más alta. Una de las ciudades de Brasil a la que el problema de la delincuencia se refiere principalmente es Manaus. La existencia misma en esta ciudad ya es un grave peligro para la vida. Esto, por supuesto, se aplica a las famosas favelas brasileñas, los barrios marginales que ocupan la mayor parte de Manaus. Es suficiente para entrar en la calle equivocada o cruzar la calle a la persona equivocada y esto es suficiente para recibir una bala. Así es la vida en esta ciudad, y aquí es donde comienza nuestra historia. En 1989, un ex policía de 30 años llamado Wayace Souza decidió hacer un programa de televisión sobre cómo era vivir en su ciudad natal de Manaus. Por supuesto, este no fue el primer programa de televisión de este tipo en Brasil, ni siquiera el primero en Manaus. Sin embargo, el programa de televisión de Souza se distinguió por no tratar de ocultar algo a los ojos de los espectadores. Es decir, en su transmisión, cualquier cuadro podría ingresar a la imagen final. No estaba tratando de blurrar algo u ocultarlo por algún otro método. No, todo se mostró como realmente se veía. Ni siquiera era solo un programa de televisión. Souza creó un canal completo. Se llamaba Canal Libre, que se traduce como Canal Libre, y este canal era una verdadera bomba en la televisión brasileña. Los espectadores recibieron las imágenes más impactantes sin ningún tipo de censura. Sí, aún más. El equipo de filmación trató específicamente de acercarse lo más posible a las víctimas de delitos para sorprender al espectador tanto como sea posible. Ya sean los cuerpos de las víctimas del accidente o los participantes en los enfrentamientos de pandillas, Wallace Souza y su equipo siempre han estado allí. Con el tiempo, además de estas impactantes imágenes, otras transmisiones aparecieron en el canal libre. Por ejemplo, Souza comenzó a invitar a artistas locales al canal que cantaban y bailaban para su audiencia. O bien, las personas que necesitaban dinero podían venir al canal. Compartieron sus historias de necesidad. En respuesta, Souza pidió ayuda a los espectadores para estas personas. En este formato, en el canal libre existía una especie de caridad. Los habitantes de Manaus amaban el canal libre por su apertura. Con el tiempo, también se hizo popular en todo Brasil. Y como la cara principal del canal era Wallace Souza, también se hizo popular y reconocible. A menudo, en las calles, la gente al verlo aplaudía y le tendía la mano. Toda esta popularidad llevó al hecho de que la gente comenzó a confiar en él más que en la policía. Por ejemplo, cuando alguien presenciaba un crimen, a menudo no llamaba a la policía, sino al canal de Libra. Esto le dio a Souza la oportunidad de estar aún más en el centro de los incidentes. Se encontró en las escenas del crimen antes que las autoridades, participó en redadas policiales y lo mostró todo sin censura. Todo esto lo hizo popular y adorado en Brasil. Entonces, con el tiempo, Souza decidió que no solo quería hablar sobre el crimen, sino que quería combatirlo. En su canal, Souza comenzó a hablar con dureza sobre el hecho de que ni los políticos ni la policía están haciendo lo suficiente para poner fin a la delincuencia. A menudo mencionó la frase en la televisión: un buen criminal es un criminal muerto. Las ambiciones de Souza lo llevaron a decidirse a entrar en política. Así, en el año 2000 fue elegido miembro de la Asamblea Legislativa del Estado en el que se encontraba la ciudad de Manaus. Souza tenía un récord en ese momento. Más tarde, estos indicadores fueron derrotados, pero fueron derrotados por ellos en 2002 años. A los 2003 años, Souza siguió adelante. Fue elegido para el Parlamento de Brasil. Souza pasó así, en un periodo relativamente corto de tiempo, de ser reportero de un canal de televisión local a uno de los más adorados, lo que sin duda es una rareza del político en Brasil. Además, ya era posible reclamar la silla presidencial.
Paralelamente, su canal siguió ganando impulso. Sin embargo, entre la gran cantidad de informes impactantes había uno que, incluso en el contexto del resto, sobresalía por su singularidad. El reportaje comienza con el reportero vadeando a través de los árboles en el bosque. Poco a poco se va acercando a un pequeño claro. Hay dos personas más. Están mirando algo, y ese algo es el cuerpo de una persona quemada. Este hombre fue quemado tan recientemente que el humo que sale de su cuerpo todavía es visible en el aire. Al mismo tiempo, solo el reportero que llega comienza a contar información detallada sobre la persona encontrada. Que era un hombre, que no había sido herido por una bala o un cuchillo, que había sido rociado con gasolina y quemado vivo. Sin embargo, el problema era que, en este punto, la policía aún no estaba en la escena de la muerte de este hombre, y el cuerpo estaba tan dañado que era casi imposible determinar visualmente, digamos, el sexo. Cuando la policía interrogó a Souza y su equipo sobre cómo llegaron a la escena tan rápido, más rápido que la policía, la respuesta fue esperada. Era un espectáculo popular, a menudo la gente llamaba allí antes que la policía y ese fue el caso. Esta respuesta fue suficiente hasta el año 2008. Este año, un ex policía llamado Moa fue arrestado por varios asesinatos. Fue enviado a prisión. Al principio era imperturbable, como si estuviera seguro de que se saldría con la suya. Sin embargo, el tiempo pasó, y pronto Moa se dio cuenta de que el castigo no se podía evitar. Entonces dijo algo que conmocionó a todo Brasil. Moa admitió que era el guardaespaldas de Boul Souza y que los asesinatos que él, Mou, cometió fueron hechos a medida, y el cliente fue su jefe, adorado por todo Brasil, Wallace Souza. Entonces, por ejemplo, ese hombre quemado fue asesinado por Mou, y fue del que Souza recibió la información que los reporteros del canal Libra aprendieron antes que los policías. Y no fue un caso aislado. Por ejemplo, hubo un caso en el que los reporteros del canal Libra llegaron una vez más a la escena del crimen antes que la policía. Y esto fue casi segundos después de los disparos, porque la persona a la que dispararon todavía estaba viva. Se retorció de dolor en el suelo. Los reporteros del canal Libra lo filmaron. Ya estaban aquí, mientras que la policía y la ambulancia ni siquiera estaban al tanto del caso. Después de la confesión de Moa, quedó claro cómo llegaron los reporteros del canal Libra a las escenas del crimen antes que la policía. ¿De dónde sacaron esa información tan detallada? La respuesta fue que el creador del canal, Wallace Souza, él mismo ordenó estos crímenes, creando así el programa los altos índices de audiencia que tenía. Por supuesto, el propio Souza negó que Mou haya sido su guardaespaldas. Además, negó que en principio estuviera familiarizado con Moa y que alguna vez lo hubiera visto en la vida real. Esta podría haber sido la estrategia correcta, sin embargo, en ese momento, la policía tenía una foto de Souza y Moa pasando tiempo juntos en la piscina de la villa de Souza. Esto, por supuesto, niveló todas las palabras de Souza de que no estaba familiarizado con Moa. Sin embargo, Souza continuó negando la participación en los crímenes. Lo hizo en su canal desde la tribuna del Parlamento. Entonces sucedió un evento muy extraño. Hubo una explosión en la prisión en la que Moa estaba recluido. Moa fue herido, pero aún sobrevivió. En ese momento, los policías consideraron que fue obra de Wallace Souza, que por lo tanto quería eliminar a esa persona que podría haberle hecho daño grave con sus confesiones. La policía, por supuesto, podría haber arrestado a Souza, pero había un gran problema. En Brasil, como en otros países corruptos, existe la inmunidad parlamentaria. Esto, por supuesto, es un concepto extraño, porque ¿quién, además de los diputados corruptos, puede ser beneficioso? Entonces, como Souza era diputado del Parlamento, tenía inmunidad. No podía ser arrestado ni registrado en su casa. Pero, ¿cómo fue acercarse a él entonces? Bueno, la policía decidió actuar a través de su hijo, Rafael, quien en ese momento vivía en la misma casa que Souza. La policía no pudo registrar la casa de Wallace Souza, pero sí pudo registrar la de su hijo Rafael, que en este caso era la misma casa. En el momento del registro,
Cabello no estaba en la casa, solo estaba su hijo Rafael. En su habitación se encontraron armas ilegales, balas usadas, moneda no registrada, así como una lista de nombres que coincidían con los nombres de las personas acusadas de asesinato por Mou. Poco después, la policía exhumó los cuerpos de las personas acusadas de asesinato por Moa. Las balas con las que murieron estas personas coincidían completamente con las que se encontraron en la habitación del hijo de Wayace Souza, Rafael. Rafael fue detenido. Luego, en mayo de 2009, se registraron a muchos de los empleados de Wayace Souza. 8 de ellos fueron finalmente arrestados. Fueron acusados de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. Sin embargo, el objetivo principal de la policía, Boulf Souza, todavía estaba en libertad. Todavía era inviolable. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, aparecían más y más pruebas contra Souza. La presión que padecía finalmente llevó a que en junio de 2009, debido a problemas cardíacos, Souza ingresara en el hospital. Aproximadamente al mismo tiempo, el juicio político de Souza debía considerarse en el Parlamento. Antes de eso, el fiscal mostró el expediente contra Souza en más de 1000 hojas. Los cargos incluían intimidación de testigos, tráfico de drogas, asesinatos, creación de una banda criminal y similares. El 28 de junio de 2009 es dramático. Wayace Souza llegó directamente del hospital al Parlamento para votar su destitución. Como era de esperar, pronunció un discurso antes de la votación, pero eso no ayudó. 16 personas votaron a favor del juicio político y solo 4 en contra. Como resultado, en octubre, Wayace Souza fue privado de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, no se sentó y esperó a su arresto, tenía un plan al respecto. Souza se lanzó a la carrera. Para evitar que se vaya, Brasil incluso tuvo que cerrar las fronteras. Después de 4 días de búsqueda, Souza fue encontrado en la casa de su amigo. Se entregó voluntariamente a cambio de una garantía de aislamiento en prisión. El 29 de marzo de 2010, el fiscal decidió que tenía suficientes pruebas contra Souza, su hijo Rafael y otros miembros del equipo. Finalmente, el juicio comenzó en mayo de 2011. Todo fue para que Wallace Souza recibiera su sentencia de prisión. Sin embargo, el 27 de julio de 2000 sucedió algo que nadie esperaba. Cuando tenía 51 años, Wayace Souza murió en la clínica de un ataque al corazón. Antes de eso, había estado enfermo durante mucho tiempo con el síndrome de Budd-Chiari, una enfermedad muy rara que se detecta en una de cada millón de personas. Sin entrar en detalles, esta enfermedad se caracteriza por la formación de sangre, que bloquea parcial o completamente el flujo sanguíneo del hígado. Esto es lo que puede explicar el abdomen anormalmente grande de Souza en la foto, en relación con la aparente delgadez del resto del cuerpo. En Manaos, miles de personas asistieron al funeral de Souza, incluido su hijo Rafael, quien fue liberado de la cárcel para el funeral de su padre. El tribunal no ha podido demostrar todos los delitos imputados a Rafael y Moa. Rafael finalmente recibió 7 años de prisión. Fue liberado prematuramente a los 2015 años. En cuanto a Moa, recibió 9 años de prisión. A los 2017 años, cuando ya había cumplido 7 de los 9 años prescritos, se produjo un motín en la prisión en la que se encontraba. Varias personas murieron, incluido Mou, quien fue quemado en la celda. Esa es la historia de Libra Channel y su fundador Wayace Souza, un hombre que ordenó asesinatos por las altas calificaciones de su programa de televisión.